a esta sesión de Ciencia en Abierto con el título de Ideas para un envejecimiento saludable. Esta es una iniciativa de la Cátedra QUAES UPF en Biomedicina e Ingeniería Biomédica. La Fundación QUAES es una organización sin ánimo de lucro cuyo interés es fomentar la difusión del conocimiento médico, científico, entre pacientes, entre el público general, entre científicos y entre académicos. Y merced a ello hemos creado esta serie de actividades como la que va a concurrir en el día de hoy. Ahora Mari Carmen Cebrián, que es la máster de esta sesión y la encargada de la comunicación de nuestra facultad en la Universidad Pompeu Fabra, les presentará a los ponentes del día de hoy, así como les indicará cómo va a ser el desarrollo de esta actividad de Ciencia en Abierto. Muchas gracias Mari Carmen, por favor. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, nuestra primera ponente es la doctora Elena Hidalgo Hernando, que se licenció en farmacia por la Universidad de Barcelona, donde también hizo el doctorado en el Departamento de Bioquímica. Realizó 2 etapas postdoctorales en la Harvard School of Public Health en Boston y en el Imperial Cancer Research Fund en Londres. Es catedrática en la Universidad Pompeu Fabra, donde también es codirectora del grupo de estrés oxidativo y ciclo celular. A continuación, tendremos con nosotros a la doctora Mari Carmen Gómez Cabrera, que es catedrática de la Universidad de Valencia. Es licenciada en Ciencias del Deporte en la Universidad de Valencia y se doctoró en el Departamento de Fisiología de la misma universidad. Ha realizado 5 estancias en centros extranjeros en grupos de investigación vinculados al estudio del músculo esquelético, los radicales libres, el ejercicio físico y el envejecimiento. Y nuestro tercer ponente es el doctor José Viñas Rivas, que estudió medicina en la Universidad de Valencia y realizó su doctorado en el Medical Research Council del Reino Unido en la Universidad de Oxford. Tras ejercer como profesor de Fisiología en la Universidad de Extremadura, volvió a Valencia como catedrático del Departamento de Fisiología, donde estableció el grupo de investigación. Y su trabajo se ha centrado en el papel de los radicales de oxígeno como causante de daño y como señalización de procesos fisiopatológicos como el envejecimiento. En la sesión de hoy, nuestros ponentes realizarán sus presentaciones y al final haremos un turno de preguntas. Entonces, os animamos a que las escribáis en el chat si queréis durante las presentaciones, perdón. Aunque las leamos al final para que no os olvidéis si os surgen durante las ponencias. Os avisamos el chat para que todos lo tengáis controlado, está en la parte inferior de la pantalla en el centro, deberíais ver el icono. Ahora escribiremos para probar que funciona, si os parece. Y os queríamos avisar también de que grabaremos esta sesión para poder colgarla posteriormente en el YouTube de la cátedra por si alguien no puede asistir hoy con nosotros. Y sin más dilación, damos la palabra a la doctora Elena Hidalgo para que empiece con su presentación. Gracias, Elena. Gracias. Espero que estéis viendo bien la presentación. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues es un placer estar hoy aquí con vosotros para hablar sobre ideas generales sobre la relación entre estrés oxidativo y envejecimiento y para comentar con vosotros también que se pueden utilizar organismos, modelos muy sencillos, como la levadura que aparece a la izquierda de esta imagen, para estudiar un proceso tan complejo como este, como el envejecimiento. Como os ha dicho Mari Carmen, yo voy a empezar a introducir un poco el tema en ideas para el envejecimiento saludable, pero estoy feliz de preceder, pero dar paso, porque son los grandes expertos en el tema, a Mari Carmen Gómez y a Pepe Viña, que son los que realmente trabajan con humanos y que os van a dar unas ideas increíbles. Ya veréis acerca, en el caso de Mari Carmen, de los efectos beneficiosos del ejercicio en un envejecimiento saludable, y Pepe os contará una serie de aspectos increíbles a nivel, espero, molecular y también genérico, que caracterizan a esos individuos llamados centenarios que viven más de 100 años con un estado de salud envidiable, la verdad.
Como os decía, voy a daros unas ideas generales sobre envejecimiento al principio y a explicaros nuestros estudios utilizando esa levadura, pero antes os presento un par de diapositivas que aparecen en revisiones del tema de envejecimiento, como esta, que es muy típica del año 2013, con estos investigadores muy famosos todos en el campo del envejecimiento, que llegaron a concluir que a medida que los seres humanos y cualquier otro sistema modelo, de hecho, envejece, hay disfunciones en una serie de procesos celulares. Cada uno de estos quesitos en colores diferentes en esta diapositiva habla de algunos de ellos. Por ejemplo, se genera inestabilidad en el genoma, hay problemas en la longitud y en la calidad de los telómeros, funciones como la estructura de la cromatina también resultan estropeadas. Y veréis que durante la charla hablaremos bastante acerca de esto, de la mitochondrial dysfunction, de las funciones mitocondriales que resultan paulatinamente estropeadas a medida que los organismos envejecen. De la misma forma, en esta revisión del laboratorio de Gladyshev se viene a decir lo mismo, que una célula, tanto en su conexión con el ambiente exterior, reflejado en azul en esta diapositiva a la derecha, como en procesos celulares tanto nucleares, los telómeros pueden sufrir, la integridad del genoma también, como citoplasmáticos, por ejemplo, la calidad de las proteínas puede empezar a estropearse con envejecimiento, las mitocondrias, que tienen una función energética y muchas otras fundamentales en la célula, pueden estropearse por ese proceso de envejecimiento, el excesivo uso. Pues todas estas funciones empiezan a estropearse durante el envejecimiento. En esta otra revisión de Melov, empiezan a comentar, a repetir de nuevo cómo el proceso de envejecimiento puede ser causado por esos procesos que hemos visto anteriormente y que estaban estropeados, como puede ser un aumento de la inflamación, estrés oxidativo o disfunción mitocondrial, o también inestabilidad genómica. Eso es lo que está causado por el excesivo uso del organismo, digamos. Este desgaste de las propiedades celulares pueden entonces conducir a la aparición de enfermedades que se llaman relacionadas con la edad. Ese sería el caso de la enfermedad de Alzheimer, otras neurodegeneraciones, de la diabetes, de osteoporosis, y al final estas enfermedades pueden causar un aumento o una aparición, por supuesto, de la mortalidad como efecto final del envejecimiento. Lo que nosotros vamos a proponer en esta charla no es intervenir en estos dos últimos aspectos, como evitar la aparición de enfermedades o intentar tratar estas enfermedades una vez aparecen. Eso probablemente causaría un aumento de la esperanza de vida de los individuos. Nosotros de lo que vamos a hablaros hoy es acerca de posponer la aparición de estas degeneraciones celulares de las que os hablaba. De esa forma, la vida o la esperanza media aumentará solo moderadamente, fijaros que hay poca diferencia, sin embargo, se conseguirá lo que llamamos aquí una longevidad óptima, de forma que en los últimos años de vida se estará en un estado de salud mucho mejor que si no se realizan estas intervenciones. Queremos, por lo tanto, promover una longevidad óptima. Y como veréis a lo largo de la charla, eso se puede conseguir probablemente con intervenciones diferentes, farmacológicas incluidas, pero nosotros sobre todo hablaremos de la restricción calórica, la dieta y el ejercicio. Estas dos intervenciones pueden tener ese efecto de evitar que se desgasten esas maquinarias celulares de las que íbamos hablando. Perdonad que vuelva otra vez a la diapositiva anterior. Ese desgaste viene reflejado, entre otras cosas, fijaros, en una disfunción mitocondrial y en estrés oxidativo. Nombro estas dos cosas porque de hecho están ligadas. Yo creo que habéis oído hablar de estrés oxidativo y de la formación de especies reactivas de oxígeno. En inglés se llaman ROS. Esas son el radical superóxido y el radical hidroxilo y la molécula peróxido de hidrógeno. Están aquí en la parte superior de esta diapo. Pues bien, debéis saber que estas especies reactivas de oxígeno se forman continuamente e inevitablemente en todo tipo de células que utilizan oxígeno en muchas reacciones. Especialmente, fijaros en este esquema de Finkel, en la mitocondria. La mitocondria, que ya os he anticipado que es una magnífica máquina celular
que participa, entre otras cosas, en la generación de ATP, de energía, durante ese proceso genera inevitablemente especies reactivas de oxígeno. Aquí os dibujan una de ellas, H2O2. Que sepáis que estos roses también se generan en otros puntos de la célula, por ejemplo, proteínas que contienen flavinas, el retículo endoplasmático, los peroxisomas, pueden generar roses también, pero la mayor parte de la producción viene de la mitocondria. Por lo tanto, ya podéis imaginar que si la mitocondria se utiliza poco, habrá poca generación de estas moléculas tóxicas, porque no he dicho hasta ahora que estas moléculas son tóxicas. Pero como todas las células están acostumbradas a esta generación inevitable, generan también, sintetizan antioxidantes intracelulares que mantienen la concentración de estas especies a unos niveles que nosotros llamaremos fisiológicos, no son tóxicos, evitan la aparición de procesos ligados a lo que se llama estrés oxidativo. Pero además, durante los últimos años se ha investigado mucho en una nueva faceta de estas especies reactivas de oxígeno. No solo son tóxicas y debe limitarse su concentración. Hay veces que esos aumentos debidos, por ejemplo, a un uso más exagerado de la mitocondria son aumentos controlados, moderados, pretóxicos. Y en ese caso, los roses pueden inducir la activación de rutas de señalización. Os enseño una diapositiva que refleja esta idea. Viene del laboratorio de una revisión de Ristow, también un gran conocedor del proceso de envejecimiento y de un proceso que él llamó, y muchos otros investigadores, mitohormesis. Según este concepto, cuando hay poca glucosa intracelular, se activan en la célula unas rutas de señalización para activar el trabajo de la mitocondria. Os decía que la mitocondria es muy habilidosa generando ATP a partir de poca glucosa, por lo tanto, cuando la glucosa es escasa, en vez de obtenerse energía por procesos menos eficientes como la fermentación, esta activación de rutas va a permitir el uso de la mitocondria, con lo cual hay poca glucosa, pero hay mucho ATP. Pero ya sabéis que cuando se usa la mitocondria se generan roses. Pues bien, lo que propone Ristow y muchos otros investigadores es que este aumento moderado que viene de la mitocondria de roses puede entonces activar rutas de señalización, quinasas normalmente, que van a activar factores de transcripción en el núcleo, cuyo resultado final será activar a genes que llaman aquí de longevidad y que aumentarán, por ejemplo, la presencia de actividades antioxidantes celulares. Es decir, con baja glucosa, aumento el uso de la mitocondria, aumento los roses, pero entonces la célula reacciona activando la síntesis de antioxidantes, con lo cual va a bajar los roses y va a hacer que la célula esté preparada para posteriores daños por estrés oxidativo. Voy ahora a explicaros algunos experimentos que hemos realizado en el laboratorio y que tienen que ver con esta teoría de la homeostasis mitocondrial o mitohormesis. Os decía que nosotros trabajamos con esta levadura, es un eucariota muy sencillo unicelular que se llama Schizosaccharomyces conde. Es muy parecido en muchas rutas a lo que ocurre en humanos o en eucariotas superiores. En particular, hoy vamos a hablar de rutas de estrés, como esas quinasas que veíamos en el esquema anterior, y el impacto que eso puede tener sobre el envejecimiento. Y es que os parecerá raro que un unicelular pueda utilizarse para estudiar envejecimiento, pero se ha visto que los genes necesarios para que envejezca bien esta levadura están conservados en organismos pluricelulares como puedan ser los humanos. Volvemos a repasar la teoría de los roses en fisiología y en señalización. Todas las células tienen un equilibrio entre la síntesis de estas especies reactivas de oxígeno y su degradación por antioxidantes. Se alcanzan unos niveles fisiológicos. Pero hay veces, y durante el envejecimiento eso puede ocurrir, que se desequilibra la producción y la degradación y se puede crear un aumento excesivo por encima de estos niveles de estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede entonces causar daño y conduciría a envejecimiento, pero también puede activar rutas de señalización que en el caso de POMBE están
se basan en dos rutas del factor de transcripción PAP1 y la MAP quinasa STAI. Veréis que la activación de estas rutas va a evitar el proceso de envejecimiento. Aquí os dibujo las proteínas que forman parte de cada una de estas dos rutas. Nos vamos a centrar en esta de la izquierda. La quinasa STAI1 da nombre a la ruta. El factor de transcripción ATF-PCR que está por debajo activaría genes antioxidantes como la catalasa, como el que codifica para catalasa. Por lo tanto, cuando hay estrés oxidativo, hemos estudiado en nuestro laboratorio y muchos otros que se activan esta ruta porque está apagada si no hay exceso de H2O2, por ejemplo. Cuando hay más H2O2 del fisiológico, se activaría esta ruta y se empezarían a sintetizar cientos de proteínas antioxidantes, entre ellas catalasa. Pues bien, ¿qué relación tiene esto con envejecimiento? Pues veréis, estas levaduras se crecen en matraces, como este. Aquí tenemos un shaker, esta levadura tiene un crecimiento de 30 grados, es la temperatura óptima, lo ponemos a crecer a 30 grados y cuando inoculamos con una pequeña carga de la levadura que va multiplicándose, va dividiéndose de forma exponencial en estos matraces hasta que llega a una densidad máxima. En ese momento de crecimiento la célula no puede dividirse porque llega a esa densidad máxima y porque se ha acabado, por ejemplo, la fuente de carbono. Pues bien, cuando han pasado unos ciertos días de esa fase estacionaria se llama, para diferenciarla de la fase de crecimiento-división, que es logarítmica, en la fase estacionaria podemos tomar muestras de estos cultivos, de estos matraces, y ver si están vivas o muertas esas levaduras. Si están vivas, quiere decir que han envejecido bien. Por el contrario, si están muertas, quieren decir que han finalizado el proceso de envejecimiento y han muerto. Pues bien, vamos a hacer un experimento de viabilidad cuando hemos hecho hacer crecer estas levaduras con baja glucosa, low glucose o con alta glucosa. Como os decía anteriormente, cuando hay poca glucosa se utiliza mucho la mitocondria, se obtiene muchísimo ATP, pero tenemos un problema que no tenemos cuando ha crecido con alta glucosa, que se generan roses. Pues bien, eso no es un problema en realidad, porque al generarse roses en la mitocondria se activan las rutas antioxidantes como la de la quinasa STAI, las células se autoprotegen con numerosos antioxidantes y sobreviven mucho mejor en fase estacionaria. Están vivas aquí frente a estas que la palman, se mueren. Voy a poneros una demostración de cómo esto ocurre. Fijaros, hemos crecido esos cultivos en baja glucosa, las 3 líneas de arriba, o en alta glucosa, superior a 1%, 1,5, 3%, 4% glucosa. Estos ensayos permiten ver si los cultivos están vivos o no. Se llaman spots y veis que si están en blanco quiere decir que han crecido las levaduras, que se han pasado 5 días en fase estacionaria. Fijaros que en las 3 líneas de abajo no hay crecimiento, no hay células. Eso quiere decir que han muerto porque han crecido con mucha glucosa. Hemos tomado muestras justo antes de entrar en la fase estacionaria en cultivos de alta glucosa o de baja glucosa y hemos mirado cómo está en la ruta de la MAP quinasa STAI. Fijaros que cuando ha crecido en baja glucosa se activa, se fosforila la quinasa. No está activada cuando ha crecido con mucha glucosa, porque no se han generado roses. Solamente en baja glucosa se activan, esto es un Northern-blot, se activa la expresión de genes antioxidantes como catalasa y sin embargo en las mismas condiciones, creciendo en medio súper rico, pues no hay síntesis de estos mensajeros que permitirán sintetizar antioxidantes celulares. Por lo tanto, lo que os estoy explicando aquí es que la restricción calórica, la baja glucosa, permite utilizar mucho más la mitocondria, se generan roses, se activan las MAP quinasas y entonces se genera una cantidad de proteínas enormes en la célula antioxidantes. Ese proceso no ocurre cuando el cultivo ha crecido con exceso de glucosa. Por lo tanto, cuando se llega a la fase estacionaria, las células en alta glucosa que han crecido muy felices durante la fase logarítmica pero no han sufrido, pues no están preparadas para una etapa de escasez.
y en ese caso mueren y no crece nadie en estas condiciones. Pero si han crecido con baja glucosa, son capaces de sobrevivir. No son capaces de hacerlo mutantes que no tienen la MAP quinasa o el factor de transcripción. ¿Es esto general? ¿Es esta utilización de la mitocondria un evento que en general promueva supervivencia en fase estacionaria, es decir, promueva un envejecimiento saludable? Nosotros creemos que sí, y eso es gracias al trabajo que ha desarrollado en el laboratorio Montse Vega en colaboración con Marga Cabrera. Veréis, ha utilizado mutantes control, salvaje, la cepa que no tiene la MAP quinasa, o otro mutante que sabíamos que tenía una resistencia muy larga a la fase estacionaria, y ha hecho un screening chequeando qué tal sobreviven 3.000 mutantes que tenemos en una colección en el laboratorio. Ella ha aislado cientos de mutantes que viven más o menos que el wild type, que el salvaje. Entre ellos os voy a poner el ejemplo de 4. Ha aislado 4 mutantes que no tienen cada una de estas proteínas del esquema. Todas estas 4 proteínas son mitocondriales. 2 de ellas, no importan los nombres, están realizando su trabajo, son proteasas en la matriz de la mitocondria. Otras 2 están trabajando en el espacio intermembrana. Pues fijaros qué curioso. 2 de esos mutantes en rojo sobreviven peor la fase estacionaria que un wild type. ¿Veis que hay menos crecimiento que un wild type en la línea superior? Por el contrario, los mutantes que Montse ha marcado en verde sobreviven mejor que la wild type. ¿Ves que hay más crecimiento, más spots en blanco? Por lo tanto, 2 de estos, todos parecen iguales, son mutantes que tienen defectos en unas proteínas mitocondriales, pero 2 de ellos viven más, 2 de ellos viven menos que el wild type. De momento lo que ha visto Montse es que los 2 que sobreviven más, en verde, consumen más oxígeno que la wild type, es decir, utilizan más la mitocondria como base de su metabolismo de generación de ATP. Por el contrario, los mutantes que mueren mucho más rápido que el wild type apenas usan la mitocondria, tienen mucho menos consumo de oxígeno que el wild type. Por lo tanto, parece que en líneas generales utilizar más la mitocondria promueve un envejecimiento saludable y lo contrario ocurre si no se utiliza la mitocondria. Lo que nos falta en todo lo que os he descrito hasta el momento es medir en células especies reactivas de oxígeno. Y eso es lo que estamos intentando en el laboratorio. Estamos intentando definir las concentraciones de peróxido que están relacionadas con toxicidad, pero también con la fisiología, esos niveles basales de los que os hablaba, o los de activación de respuestas antioxidantes para promover un envejecimiento saludable. Y para eso hemos generado unos reporters de fluorescencia que nosotros expresamos dentro de las células y que nos permiten determinar la concentración intracelular de H2O2, porque ya os anticipo que no es sencillo medir ROSes dentro de las células. Este proyecto lo han llevado a cabo Marcé Carmona y Laura de Cubas en el laboratorio. Han desarrollado y optimizado estos sensores, estas proteínas, que nos van a permitir determinar la concentración de H2O2 en células. Utilizando estos reporters, lo que ha visto Laura es lo siguiente. Perdón, se me ha olvidado deciros que lo que utilizan tanto Marcé como Laura para utilizar estos reporters es poner esos cultivos de nuestra levadura expresando estas proteínas dentro de un lector de placas y medir la fluorescencia en lo que se llama un lector de placas de fluorescencia. A todo esto las células están intactas, están vivas y están creciendo, pero estos reportes pueden decirnos los niveles de H2O2 que están en ese momento en la célula. Pues bien, ¿cuál es el nivel de ROS si las células han crecido en un medio de alta glucosa? ¿Y qué ocurre cuando crecen con un medio que utiliza mucho más la mitocondria? Pues esta es la respuesta que obtuvieron. Si utilizan un medio con alta glucosa, hay un determinado nivel inicial de oxidación. En esta da un poco igual cómo hemos calculado estos niveles de oxidación de la sonda, pero es aproximadamente 0,55, es el nivel que ocurre de oxidación de esta sonda que tiene relación directa con los niveles de H2O2 intracelulares.
Si la misma sonda la ponemos en células que crecen con glicerol en vez de glucosa, en este medio se utiliza la mitocondria mucho más y se tiene que estar generando más H2O2 y sin embargo, fijaros qué sorpresa. Al revés, la sonda está mucho más reducida que en el medio con alta glucosa. Esto nos sorprendió muchísimo al principio, pero ahora sabemos que esto es debido a lo que os he explicado, de que al principio se generan más ROSes, pero se activa la ruta de STAI-ATF, se activa masivamente la síntesis de antioxidantes y bajan los niveles de ROS al final. Por eso, cuando hacemos el mismo tipo de medidas, oxidación en medio con glucosa, de una wild type es alto y baja con glicerol. Pero fijaros lo que ocurre en una cepa que no tiene el factor de transcripción ATF o la MAP kinasa STAI. Ya no hay apenas diferencia entre los dos medios, porque no han sido capaces las células de montar esa respuesta antioxidante y generar esa resistencia que promoverá un envejecimiento saludable. Por lo tanto, el mensaje final de la charla que os he dado utilizando este sistema modelo es que si ponemos baja cantidad de glucosa en los cultivos, utilizaremos más la mitocondria, que aunque genera mucho ATP, va a producir ROSes. Pero eso es beneficioso a la larga para los cultivos, porque va a activar a rutas de señal que van a inducir un cambio masivo en la célula, una activación de respuestas antioxidantes, al final van a bajar los niveles de ROS en la fase estacionaria y eso producirá un efecto beneficioso en el envejecimiento. A mí no me gusta la restricción calórica y una alternativa a hacer que la mitocondria trabaje es el ejercicio. Por lo tanto, estoy deseando escuchar lo que nos tiene que decir Mari Carmen para encontrar una alternativa a hacer la dieta, que es un poco más pesado. Querría agradecer el trabajo de Alice, que inició estos estudios de envejecimiento que os he descrito, y de Monse, Laura y Marcé, que han desarrollado los pocos experimentos que os he explicado al final. Y os agradezco a todos la atención y paso ahora a dejar libre esta pantalla para que Mari Carmen coloque su presentación. Muy bien, pues ¿veis la presentación? Muy bien. Sí, y me escucháis bien, ¿cierto? Pues Perfecto. bueno, voy a activarme el puntero para poder señalaros bien y voy a empezar dando las gracias. Quiero agradecer a la cátedra la invitación a participar en estas jornadas y también quiero decir que para mí es un honor poder participar entre dos grandes científicos como son la doctora Hidalgo y el doctor Viña. Y como bien ha dicho la doctora Hidalgo, o Elena, si te parece bien, Elena, yo os voy a hablar esta tarde de ejercicio físico y de la idea de que puede ser interesante en el contexto del envejecimiento saludable. La introducción, en realidad toda la charla de Elena ha sido fenomenal como introducción a mi charla. Yo había presentado una introducción sobre un poquito más de demografía del envejecimiento, los conceptos de calidad de vida, de expectativa de vida y de fragilidad, porque creo que era muy interesante tanto para la presentación que va a hacer el profesor Viña después, como para mi presentación. Pero esta introducción, la charla de Elena, en realidad a mí me ha venido muy bien porque ha asentado los conceptos de estrés oxidativo, de especies reactivas de oxígeno, que también vais a ver que yo la voy a manejar bastante durante la presentación. En esta primera imagen lo que vemos es que la población mundial está envejeciendo. Fijaos, en color azul oscuro, lo que representa esta animación son la cantidad de países que para el año 2050 tendrán más de un 30% de su población con una edad superior a los 60 años. La cifra de la que estamos hablando es una cifra demoledora, es una cifra muy significativa. Hablamos de más de 2 billones de personas por encima de la edad de 60 años para este año, para el 2050. O sea, en 2050 tendremos 5 veces más personas envejecidas de más de 60 años que en 1950. Y esto es una proyección que se publicó en el Lancet recientemente, el año pasado, en la que se establece que España va a ser el país con una expectativa de vida más alta para el año 2040. O sea, en ese año, en 2040, vamos a adelantar los 3 países que tenemos ahora mismo por delante y que son Japón, Suiza y Singapur. O
sea, en 2040 se considera que viviremos una media, que la expectativa de vida será de unos 86 años en nuestro país. Y esto sin duda es un gran éxito. Es un gran éxito que debemos atribuir a los avances en medicina, en investigación pura o investigación básica, en investigación clínica y en salud pública. Y además es algo que hemos conseguido en un tiempo récord, porque hemos avanzado más en términos de expectativa de vida en el último siglo que en los 2000 años previos. Pero además de ser un éxito, es también un reto, porque vivimos más, pero no podemos considerar que vivamos mejor. Fijaos, en la parte inferior izquierda de la diapositiva vemos la prevalencia de Alzheimer o cómo va a evolucionar la incidencia de esta enfermedad en millones de personas. Sabéis que es una enfermedad muy devastadora y muy asociada al envejecimiento en los 40 próximos años. El incremento va a ser prácticamente exponencial y además hay un incremento de otras enfermedades asociadas al envejecimiento, como son el cáncer, la patología cardiovascular, la artritis o el síndrome geriátrico de fragilidad. De hecho, en una revisión muy reciente que se ha publicado en Nature, se considera que pasamos aproximadamente un 20% de nuestra vida enfermos, lo que es una cifra muy elevada. Nuestros conocimientos sobre las bases biológicas del envejecimiento han evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. Tras una fase inicial eminentemente descriptiva en la que nos planteamos qué pasa cuando envejecemos, teorías de envejecimiento, etc., evolucionamos a una fase mecanística, por qué envejecemos, cuáles son las bases moleculares del envejecimiento y actualmente estamos afrontando una fase de intervención. ¿Qué podemos hacer para modular el envejecimiento? Tradicionalmente, en la investigación en envejecimiento nos hemos centrado en aspectos como la longevidad. Una intervención era satisfactoria, se alargaba la vida media o la vida máxima en una especie en concreto y no lo era si no lo hacía. Pero es verdad que en los últimos 10 años y por la interacción con los geriatras hemos entendido que aparte de la longevidad, que por supuesto es importante, debemos centrarnos en la evaluación de la función. Si una intervención afecta o no positivamente al mantenimiento de la función. ¿Por qué es el mantenimiento de la función la que en realidad nos va a dar una información sobre lo que es la calidad de vida, que es un concepto que en inglés se denomina health span o healthy aging? ¿Vale? Sabemos que hay formas muy distintas de envejecer, lo vemos en estas dos imágenes que son muy diferentes en la parte superior de la diapositiva, y misma edad cronológica no siempre indica una misma edad funcional o edad biológica. Esta diapositiva recoge las principales intervenciones en envejecimiento que tienen un potencial translacional en biogerontología. Elena ha hablado de la restricción calórica, pero también ha citado fármacos como la rapamicina, que es el inhibidor de mTOR, o los precursores de NAD, el ribósido de nicotinamida o el mononucleótido de nicotinamida. Todas estas intervenciones se ha descrito en distintas especies que tienen un efecto sobre la longevidad. Aumentan o bien la vida media o bien la vida máxima en las especies que se han testado, pero no todas tienen un impacto sobre la calidad de vida. Lo bueno que tiene el ejercicio físico como intervención es que afecta a ambas. Afecta a la expectativa de vida y afecta también a la calidad de vida. ¿Por qué el ejercicio físico es una intervención tan potente? Es porque afecta a los 3 niveles en los que se categoriza el envejecimiento o que se han denominado las métricas del envejecimiento. Esto es una imagen que publicó el doctor Luigi Ferrucci en Circulation Research y bueno, el doctor Luigi Ferrucci es el director del Centro Nacional de Envejecimiento americano. Y lo que propone en esta imagen es que el envejecimiento está caracterizado por una serie de cambios que van a ocurrir de forma jerárquica. En la base del envejecimiento, lo que son las raíces del envejecimiento en el estrato inferior, tendríamos un envejecimiento biológico, que es el que ha citado Elena al inicio de su presentación. Fijaos que en la parte izquierda lo que veríamos son los hallmarks of aging, esos 9 marcadores de envejecimiento. Pues tenemos el daño molecular, las dificultades para reparar ese daño, el colapso energético debido a la disfunción mitocondrial o las alteraciones en la señalización celular. Este envejecimiento biológico evoluciona hacia un envejecimiento fenotípico. La pérdida de fuerza y de masa muscular asociada a la edad, y que todos conocemos como sarcopenia, es un rasgo característico de ese envejecimiento fenotípico. Y en última instancia eso evoluciona hacia un envejecimiento funcional.
¿vale? La reducción en la velocidad de la marcha del adulto mayor, el hecho de que caminen tan despacito, la pérdida de fuerza muscular de prensión, que no sean capaces de mantener un objeto, o la aparición del síndrome geriátrico de fragilidad, eso lo consideramos envejecimiento funcional. Pues bien, la virtud que tiene el envejecimiento, o en realidad, dejadme deciros primero que cualquier intervención en envejecimiento que queramos que sea satisfactoria, tiene que afectar pues, a los 3 niveles y sobre todo ir dirigido a las bases moleculares de envejecimiento. Pues lo que hemos visto con el ejercicio es que estos 3 niveles se pueden modificar y lo hemos visto tanto en modelos preclínicos, el modelo que más utilizamos en el laboratorio es el modelo murino, el modelo de ratón, y también en ensayos clínicos que tenemos ahora mismo en marcha, 2 en marcha y 1 ya cerrado con intervenciones con ejercicio. Pues bien, el ejercicio físico se considera el principal factor modificable para el tratamiento y para la prevención de enfermedades crónicas. Y esta idea se ha diseminado a través de 2 grandes movimientos en el mundo, promovidos más en el continente americano a través del Colegio Americano de Medicina del Deporte y más en nuestro continente a través de la Organización Mundial de la Salud, que son el movimiento Exercise is Medicine, que yo creo que habla por sí mismo, y el movimiento EPA, que es el Health Enhancing Physical Activity. Fijaos que en una de las revistas, una revista muy buena de medicina, en el British Medical Journal, hace 2 años se publica un editorial titulado La cura milagrosa, y a lo que hacía referencia ese editorial es al papel que tiene el ejercicio en la prevención y el tratamiento de distintas patologías. De hecho, la editora, la que firma este trabajo, considera que el entrenamiento físico, el ejercicio, es la mejor compra en términos de salud pública. ¿Qué ocurre cuando hacemos el ejercicio? Pues lo que ocurre, o el ejercicio lo que representa, es un reto muy significativo a la homeostasis corporal. La homeostasis es un término muy de fisiología que introduce Walter Cannon y que se refiere a la constancia del medio interno. Lo que ocurre en la célula muscular, y luego veremos que no solo en la célula muscular, es que cuando se contrae la fibra se producen una serie de cambios en distintos estímulos que van a modular la señalización intracelular. Entre los estímulos más destacables que se modifican durante el ejercicio, la fibra muscular, pues tenemos las alteraciones en el pH, en la concentración de distintos metabolitos a los que ha hecho referencia Elena, en la homeostasis del calcio o en la temperatura. Y estos cambios a nivel, o estos estímulos, lo que hacen es activar distintas quinasas y fosfatasas, que a su vez activan distintos factores de transcripción o coactivadores transcripcionales que en última instancia modulan la expresión de genes que van a regular las adaptaciones de la musculatura esquelética al ejercicio y su efecto sobre el rendimiento, pero también su efecto sobre la salud. Dejadme que insista en la idea de que cuando hacemos ejercicio físico no solo el sistema musculoesquelético se modifica, sino que sabemos que prácticamente afecta a todos los sistemas fisiológicos, pero con especial hincapié en el sistema cardiovascular, en el respiratorio, a nivel metabólico, hay cambios muy significativos y son también muy bien conocidos los cambios que el ejercicio físico, que el entrenamiento provoca a nivel del sistema nervioso central. Pues bien, entre estas señales intracelulares que he comentado antes, lo que hemos visto en los últimos 20 años es que las especies reactivas de oxígeno tienen un papel señalizador muy interesante. Y dado su papel tanto en el envejecimiento como en el ejercicio, pues es algo que en el laboratorio hemos estudiado con bastante detalle. Y esa imagen me da pie a iniciar la segunda parte de la presentación, que lleva por título pues, las especies reactivas de oxígeno tienen dos caras o son un arma de doble filo, para la que me ha hecho una introducción muy interesante Elena. La teoría de radicales libres de envejecimiento se postula en 1956 por el profesor Denham Hartmann, que vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva, y se publica en el Journal of Gerontology. Y en el resumen de ese trabajo podemos ver este párrafo de aquí, que yo os puedo resumir en 4 palabras. Envejecemos porque nos oxidamos. Y unos años después, en la década de los 80 y de los 90, lo que vimos en el laboratorio es que nos agotamos
porque nos oxidamos. O sea, durante la contracción muscular, el músculo esquelético y proveniente de 3 fuentes distintas, la mitocondria, por supuesto, las NADPH oxidasas, que son unas enzimas que están situadas en el sarcolema de la fibra muscular, y la santina oxidasa, que es una enzima extracelular y que también he visto que aparecía en las imágenes de Elena, pues proveniente, como decía, de estas 3 fuentes durante la contracción muscular, se producen especies reactivas de oxígeno. Este aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno se ha asociado con 2 aspectos muy relacionados actualmente con la fatiga muscular, como es la disminución en la integridad del retículo sarcoplásmico y de la respiración mitocondrial. O sea, a priori tendrían, como se ha comentado previamente, un papel más bien negativo o modulador de daño. ¿Cómo podemos reconciliar la idea de los efectos beneficiosos del ejercicio físico que he comentado y a su vez que durante la contracción muscular se produzcan especies reactivas de oxígeno? Pues a través de esta imagen. O sea, tal y como ha dicho Elena en su presentación, los radicales libres tienen una doble cara o pueden ser considerados un arma de doble filo. Modulan o están implicados en el daño a biomoléculas, tanto al DNA como a las proteínas y a los lípidos, pero a su vez tienen un papel muy relevante en el proceso de señalización celular. ¿Qué evidencias tenemos de que la producción de especies reactivas puede tener un papel en el daño muscular asociado al ejercicio? Pues mirad, esto es una imagen muy representativa de lo que ocurre después de una prueba muy exigente como es una maratón. Aquí vemos una micrografía electrónica de una biopsia muscular en un maratoniano antes de la maratón y después de la maratón, y no hay que saber mucho de estructura del músculo esquelético para ver que hay una disrupción muy evidente del sarcómero, una alteración de las líneas Z, un ensanchamiento de la línea M, y eso se asocia con algo que todos hemos experimentado cuando hacemos ejercicio, con un componente excéntrico o tenemos un background deportivo algo más flojito, que se llama técnicamente dolor muscular post-esfuerzo y que popularmente se llama agujetas. Pues bien, uno de los planteamientos que se hicieron hace 25 años cuando se empezaron a estudiar las especies reactivas de oxígeno en el contexto del ejercicio era si ellas estaban implicadas en este daño o era un aspecto mecánico exclusivamente el que causaba este daño. Y para profundizar sobre esa pregunta, nosotros hemos utilizado en el laboratorio con mucha frecuencia un fármaco, el alopurinol, que hemos demostrado que es eficiente o es bastante efectivo en la prevención del daño muscular asociado al ejercicio. Lo hemos visto en varios modelos animales, en varios tipos de protocolos, pero lo más interesante es que lo hemos demostrado también en humanos, en deportistas. Lo hemos visto que en halterófilos es un protector, en ciclistas durante su participación en el Tour de Francia, en maratonianos en su participación en la Maratón de Valencia, y también lo hemos probado en el estudio más reciente que publicamos en los futbolistas de la primera plantilla de nuestro equipo local, el Valencia Club de Fútbol, que no es el Barça, pero la verdad es que es un equipo también que lo hace muy bien. Muy bien, ¿por qué utilizamos el alopurinol? Mirad, en esta imagen lo que vemos es que el alopurinol es un análogo estructural de la base púrica hiposantina y es un conocidísimo inhibidor de esta enzima, de la santina oxidorreductasa. Lo que ocurre es que esta enzima cataliza la oxidación de hiposantina a santina y de santina a ácido úrico. ¿De acuerdo? Al bloquear esta reacción o al bloquear la acción de la santina oxidasa, lo que ocurre es que la reacción no tiene lugar. Y por eso el alopurinol se utiliza ampliamente en la práctica clínica como tratamiento de las hiperuricemias o de la gota. Lo que no veíamos en esta imagen, y os voy a poner ahora, es que al bloquear la santina oxidasa también bloqueamos la producción de especies reactivas de oxígeno que median esta reacción y concretamente la producción de radical superóxido y de peróxido de hidrógeno. Dado el papel que teníamos en la cabeza que podía tener la santina oxidasa en la producción de especies reactivas durante la contracción muscular, pues parecía interesante utilizar el alopurinol en el contexto del ejercicio para demostrar ese papel. Y una de las veces en la que lo utilizamos es durante el Tour de Francia 2001. Lo probamos en un equipo de los que participó en el Tour en ese año. Dividimos el grupo en dos subgrupos. 4 de ellos tomaron, bueno, son 9 los participantes de cada equipo, pues 4 de ellos tomaron alopurinol y los 5 restantes
lo que hicieron fue tomar un placebo. Y para estudiar el daño muscular decidimos cuantificar dos enzimas que están localizadas a nivel intracelular en la fibra muscular, las estudiamos a nivel periférico, lo que marcaba es un marcador bastante evidente de daño muscular. Cuantificamos la creatinquinasa y la aspartato-aminotransferasa. Y en el eje horizontal lo que veis son las 6 extracciones que hicimos durante las 3 semanas de Tour, antes del Tour, tras una etapa llana, tras la contrarreloj por equipos y tras 3 clásicos del Tour de Francia, 3 etapas de alta montaña. Fijaos que tras la etapa más exigente, que es la contrarreloj por equipos, TTT Steam Time Trial, lo que vimos es un aumento muy significativo de estos dos marcadores de daño en el grupo control que se prevenía cuando a los ciclistas los tratábamos con el alopurinol. Y unos años más tarde lo que hicimos es probarlo en los deportistas de la primera plantilla del Valencia, en un partido de Copa del Rey contra el Sevilla. Lo que hicimos es dividir al equipo titular en 2 partes del campo. La mitad del campo tomó placebo, la otra mitad tomó alopurinol, una sola dosis, 300 miligramos de alopurinol. Y en este caso, aparte de la creatinquinasa y de una transaminasa, estudiamos otros 2 marcadores de daño muscular, que son la lactato deshidrogenasa y la mioglobina. En ambos casos también, medidas a nivel periférico, medidas en plasma. Y pues en todos los casos vimos que esos marcadores de daño aumentaban en el grupo placebo, ¿vale?, después del partido, y que se prevenía cuando tratábamos con alopurinol. Y en los estudios con alopurinol en general lo que hacemos es siempre medir los niveles de ácido úrico como un marcador indirecto de adherencia al tratamiento y de efectividad del tratamiento. Y veréis que los niveles de ácido úrico con una sola dosis que inhibe la enzima aproximadamente 24 horas, se produce una reducción significativa del úrico. Estos experimentos lo que demostraban es que las antinoxidasas están implicadas en la producción de especies reactivas de oxígeno y que estas a su vez están implicadas en el daño muscular. Por tanto, ya a modo de resumen, lo que os he comentado hasta ahora es que una sesión de ejercicio físico agotador o la competición, que sería el ejemplo del Tour de Francia, aumenta la producción de especies reactivas que están asociadas a un daño oxidativo, un daño muscular y a la fatiga muscular. Y por eso durante muchísimos años hemos recomendado en el contexto del ejercicio el uso de antioxidantes orales. Aquí en la parte derecha de las diapositivas veis pues, los más populares, los donadores de tiol como la N-acetilcisteína, el alopurinol y por supuesto los reyes en la suplementación deportiva son la vitamina C y la vitamina E. Por tanto, la suplementación con antioxidantes orales, todos sabemos y hay un consenso yo creo que la comunidad científica, que son interesantes en el contexto de la competición o de los torneos, cuando varios periodos competitivos se concentran en un espacio corto de tiempo. Lo que también sabemos es que no son tan interesantes en el contexto del entrenamiento, porque tal y como ha dicho Elena, aparte de estar implicados en el daño muscular, las especies reactivas de oxígeno también están implicadas en la señalización celular. Y esa idea de que pueden tener un papel en la señalización celular se sugiere por primera vez, al menos que yo sepa, en el año 1996 por Lester Packer y por Chandan-Sen. Ellos publican este artículo en el FASEP Journal, no en el contexto del ejercicio, sino en el contexto de la diabetes. Y lo que sugieren es que la principal modificación posttranscripcional en nuestras proteínas, que es la fosforilación de proteínas, puede estar regulada por el balance tiol-disulfuro, ¿vale?, por la producción de especies reactivas de oxígeno. Y van un poquito más allá y sugieren que 2 factores de transcripción que ahora conocemos muy bien y que median la expresión de una cantidad de genes muy significativa, como son NF-κB y AP1, también podían ser redox sensibles. Pues en base a esta idea, nosotros en el laboratorio pensamos si eso podría ocurrir, una activación de NF-κB por un aumento de las especies reactivas de oxígeno podía ocurrir en el músculo esquelético durante el ejercicio físico. Y en este estudio lo que hicimos es una sesión de ejercicio agotador en un grupo de animales, aislamos el músculo, medimos la translocación al núcleo de factor de NF-κB después del ejercicio y ves que hay una activación muy clara de este factor de transcripción. Sin embargo, los animales que previo al ejercicio eran tratados con el alopurinol,
el inhibidor de esta enzima que produce radicales libres, no mostraban esa traslocación al núcleo del factor de transcripción. Y además medimos la fosforilación de 2 proteínquinasas que ha citado Elena también, ERK1 y ERK2, las MAP-quinasas ERK1 y ERK2 y P38, y observad cómo la fosforilación es muy clara tras el ejercicio en ambas proteínas, y si pretratamos con halopurinol a los animales, esa activación no se produce. Y lo más interesante es que estas especies reactivas de oxígeno generadas durante el ejercicio físico mejoraban la defensa antioxidante endógena en los animales, en el músculo esquelético de los animales. Fijaos, medimos los niveles de RNA mensajero de 2 enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, y también de la óxido nítrico sintasa endotelial, y aumentan muy significativamente en el grupo ejercitado, pero de nuevo, ejercicio más antioxidante limita esa adaptación tan interesante. Y es en ese contexto en el que propusimos esta idea un poquito revolucionaria. Titulamos este trabajo, esta revisión, el entrenamiento o el ejercicio moderado es un antioxidante. Fijaos que si tenemos en cuenta la definición de antioxidante que da Barry Halliwell, o que propone Barry Halliwell en el año 95, pues esto no tiene ningún sentido. Es un antioxidante, o sea, tiene una definición muy química, y por supuesto que el ejercicio no es ni la vitamina C ni la vitamina E. Lo que queríamos decir aquí, lo que explicamos en el trabajo, es que el ejercicio a través de la producción de especies reactivas de oxígeno induce la defensa antioxidante endógena y por tanto actúa como antioxidante. O sea, si volvemos a la imagen anterior, en la que veíamos esta parte de la presentación, el ejercicio agudo activa la producción de especies reactivas y causa daño oxidativo, daño muscular y fatiga, tiene una otra interpretación, porque estas especies reactivas también activan cascadas de señalización redox sensibles que son fundamentales para mediar las adaptaciones del músculo esquelético al entrenamiento y, como he dicho antes, sus efectos sobre el rendimiento y sus efectos sobre la salud. La respuesta adaptativa resulta de la acumulación de los efectos de cada una de las sesiones de ejercicio, y eso es lo que buscamos cuando entrenamos. En la parte de la derecha de la diapositiva, lo que veis son las principales modificaciones que se van a producir en la célula muscular como consecuencia del ejercicio, y lo que hemos visto en el laboratorio es que tanto el aumento en el contenido mitocondrial, la red mitocondrial, como la inducción de la defensa antioxidante endógena, ambas son dependientes de la producción de especies reactivas de oxígeno. Y eso lo hemos visto en humanos también. Y además lo hemos visto en humanos en adultos mayores. Mirad, esto es un estudio que hicimos en colaboración con la doctora Ylva Helsten de la Universidad de Copenhague. Y en este estudio nos planteamos reclutar 3 grupos de sujetos. Un grupo de sujetos jóvenes sedentarios que hacían menos de 2 horas de ejercicio físico moderado a la semana, adultos mayores sedentarios que habían hecho menos de 2 horas de ejercicio físico moderado a la semana en los 30 años previos, y fijaos en este grupo. Es un grupo de adultos mayores muy entrenados. Es un grupo complicado de conseguir porque habían hecho más de 5 horas de ejercicio de alta intensidad a la semana en los 30 años previos. Y cuando describimos la muestra, o sea, cuando fenotipamos a los sujetos, vimos que había una diferencia brutal entre los 3 grupos. O sea que con el envejecimiento se producía pues, el aumento de marcadores relacionados con la salud o empeoramiento de marcadores relacionados con la salud, como son la tensión arterial, el índice de masa corporal, el porcentaje graso, la masa magra o el perfil lipídico, ¿vale? Empeoraba a medida que envejecemos. Pero sin embargo, si ese envejecimiento se acompañaba de un entrenamiento crónico durante un tiempo significativo, los sujetos mostraban datos, o los adultos mayores muy entrenados, mostraban datos incluso mejores que los jóvenes sedentarios. Y uno de los aspectos que más nos sorprendió es el consumo máximo de oxígeno. Consumo máximo de oxígeno se llama también potencia aeróbica máxima. Fijaos que los valores de VO2 max estaban en 45 aproximadamente en los jóvenes, baja no a la mitad pero casi en los adultos mayores sedentarios, pero los valores de VO2 max son mayores comparado con los jóvenes sedentarios en los adultos mayores que están muy entrenados.
Y en el año 2002, en el New England Journal of Medicine, que es la mejor revista de medicina del mundo, se publica un trabajo que se ha citado muchísimo y en el que se establece que el principal predictor de mortalidad en humanos es el consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Una variable que es muy modulable por entrenamiento y que vemos que se puede mantener a medida que envejecemos si nos incorporamos en programas de ejercicio. O sea, lo que venían a decir en este trabajo es, atención, es peor tener una mala condición física, y el consumo máximo de oxígeno es un marcador de condición física, que ser, por ejemplo, fumador o que ser, por ejemplo, diabético. ¿De acuerdo? Disculpa, Mari Carmen, nos quedan un par de minutos. Vale, cuando analizamos las biopsias musculares de estos sujetos, lo que vimos es que sobreexpresaban, que veíamos un aumento en la expresión de enzimas antioxidantes, por ejemplo, la superóxido dismutasa. En los últimos años hemos tenido mucho interés en una enzima antioxidante concreto, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que está implicada en la generación de NADPH, que es una molécula que aumenta el poder reductor en nuestras células para la detoxificación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, en colaboración con un grupo de Madrid, el grupo de Manuel Serrano, generamos un animal transgénico para esta enzima que sobreexpresa de forma moderada esta enzima. Y lo que vimos es que tenían un envejecimiento satisfactorio, que es sobreexpresar una enzima antioxidante, la G6PD, lo que provocaba era una reducción en los parámetros de daño oxidativo que se asocian al envejecimiento. Por ejemplo, vemos en la parte superior de la diapositiva que se acumulaba menos daño oxidativo al DNA en el transgénico frente al wild type. Además, los animales transgénicos tenían una supervivencia mejorada y mostraban parámetros de envejecimiento metabólico también incrementados. Ganaban menos peso y los test de tolerancia a la glucosa y de sensibilidad a la insulina mostraban datos también muy significativos. Entonces decidimos estudiar la fragilidad. La fragilidad es un síndrome geriátrico que lo que predice es el riesgo de discapacidad, de hospitalización y de muerte. De manera que lo que diseñamos es un test para medir fragilidad en animales de experimentación. Básicamente se basa en determinar la velocidad en la marcha, la fuerza muscular y la fatiga en los animales. Y como podéis ver aquí, cuando aplicamos el test de fragilidad y comparamos los animales transgénicos frente a los wild type, los transgénicos están en rojo, vemos que de los 5 parámetros que constituyen el test, el porcentaje de animales que cumple con los criterios de fragilidad siempre es menor en los transgénicos que en los wild type. Y cuando hacemos un cálculo de todo el score de fragilidad, a todas las edades vemos resultados positivos en el transgénico frente al wild type. Y otra cosa que hicimos es con calorimetría indirecta estudiar el metabolismo de estos animales. Aquí vemos el cociente respiratorio, el gasto energético y la actividad, y podéis ver cómo se reduce muy significativamente el cociente respiratorio en los transgénicos frente a los wild type, lo que indica que el transgénico a medida que envejece es capaz de utilizar mejor los lípidos frente a los carbohidratos. Y eso se puede interpretar así a grandes rasgos como que los transgénicos cuando envejecen son energéticamente más jóvenes que los wild type y son capaces de mantener mejor su masa muscular, el área de sección transversal. El siguiente paso que nos planteamos en el laboratorio, y solo me quedan 2 diapositivas, fue intervenciones fisiológicas que puedan aumentar de forma natural la expresión de G6PD, que no sea una manipulación genética. Y hemos visto que el ejercicio es una intervención óptima para activar la expresión de esta enzima. Solo con 5 días de entrenamiento aumentan los niveles de RNA y de la actividad de esta enzima. Por eso, en base a estos estudios, lo que hemos hecho es desarrollar 3 ensayos clínicos, uno ya está publicado y los otros 2 están en marcha. Nuestras intervenciones con ejercicio en adultos mayores siempre son multicomponente y hemos visto que con solo 6 meses de intervención podemos reducir la fragilidad casi en un 60%, las visitas a los centros de atención primaria y a urgencias en un 45%, ¿vale? La reducción es muy significativa. Vemos mejoras emocionales, sociales y cognitivas también muy interesantes. En lo que estamos muy interesados en el contexto del ejercicio ahora mismo es la personalización de los programas de ejercicio físico, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. El adulto mayor es una población muy heterogénea
y hay que aplicar o hay que adaptar los programas de ejercicio a su estado funcional, así que estamos diseñando los estudios con la intención de ver cuánto ejercicio, de qué tipo y con qué frecuencia se debe realizar. Me voy a saltar esta porque ya se me ha ido el tiempo, pero no quiero dejar de acabar sin dar las gracias a mi grupo de investigación y por supuesto al líder del grupo, al profesor José Viña, al que le voy a ceder la palabra, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen, por la alusión, pero sobre todo hablo para decir que no hace falta que cambiemos de ordenador, que he conseguido, a la audiencia, déjame que os diga a la audiencia que estamos en 2 despachos al lado, pero iba a ir al despacho de la doctora Gómez Cabrera para hablar desde su ordenador, pero he conseguido un cargador, Cristina me ha dado, con lo cual el asunto está, espero que resuelto. Estupendo. Intento ahora compartir mi pantalla. Compartir. Vamos allá. Ya tenemos esta diapositiva aquí. Vamos a ver. ¿Se ve la imagen bien? Muy bien. ¿Se me oye, verdad? Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a la doctora Elena Hidalgo y a la cátedra por la amabilidad de dejarme hablar aquí. Y quiero parafrasear a Carmen Gómez, y lo que me siento yo es especialmente satisfecho de hablar detrás de 2 de las más jóvenes, desde luego jóvenes desde mi punto de vista, pero también jóvenes en términos absolutos, investigadoras más brillantes en el campo de envejecimiento, que son Elena Hidalgo y Mari Carmen Gómez. Claro que además hay otra cosa que quiero deciros, y es que dejadme que haga para la audiencia. Es curiosísimo cómo muchos mecanismos reguladores se han mantenido a lo largo de por lo menos 100 millones de años, porque yo no sé cuántos años hace que el Saccharomyces y lo que después eventualmente acabó en los mamíferos y en la especie humana, pero muchísimos de los mecanismos que ha comentado en el principio, luego los ha comentado Mari Carmen, hay mecanismos que están curiosísimamente conservados a lo largo de 100 millones de años. O más, he dicho 100, ojo, porque puede ser más, no lo sé. Y es importante pensar que que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Eso no lo dije yo, pero cómo estas ideas han evolucionado, y lo mismo que se ve o con ortólogos, o ya directamente igual la catalasa, que la misma reacción se mantiene a lo largo de millones y millones y millones de años. Y habiendo dicho eso, que es una reflexión que me viene de la charla anterior, déjame que minimice esto. Yo voy a hablar también de envejecimiento y en concreto del envejecimiento excepcional y muy concretamente de los centenarios. A ver cómo consigo que pase esto. Fíjate. Os voy a hablar de esto. Habrá un pequeño prólogo, unas reflexiones. Después de, yo empecé a trabajar, yo decidí trabajar en envejecimiento hará 35 años o por ahí. Y después hablaré de centenarios, de los hijos de los centenarios, de modelos animales y un epílogo. Cuando yo empecé, en los años 80, no nos hacía caso nadie. Ahora se ve que los estudios de envejecimiento tienen una enorme importancia social. Yo noté alrededor del año 2005 que apareció esta imagen que empezó a darse importancia social a los estudios de envejecimiento. La cosa ha llegado al extremo, portada de Time, de que preguntan que si el Google puede resolver la muerte, y están ahí hablando de la inmortalidad biológica como que no quiere la cosa. Volvamos un poco al mundo real. ¿Qué características tiene el envejecimiento?
les pasa a todo el mundo, es progresivo. Si uno se queda paralítico de un día para otro, eso no es envejecimiento, eso es una enfermedad. Es malo, esto lo publicamos con Consuelo Borrás, Jaime Miquel y yo hace unos años. Malo del todo, es malo para unas cosas y bueno para otras, pero vamos, te aproxima a la muerte y eso. Y además es intrínseco. El envejecimiento extrínseco es una extensión. Aunque usted se cuide muchísimo y esté en el mejor ambiente posible, va a envejecer. Nuestra idea es que, no es es que el envejecimiento no es una enfermedad. Voy a hablar un poquito de esto, porque hay gente diciendo que va a curar el envejecimiento. Y después hablaré un poco de los genes de longevidad. Este es el mejor, uno de los mejores gerontólogos, en mi opinión, McKay, el que fue mejorado. Pero Leonard Hayflick es un gran biólogo del envejecimiento, un hombre extremadamente inteligente. Los más implicados en la biología habrán oído hablar del límite de Hayflick. Y este hombre parafrasea a un investigador del máximo nivel, Sir Peter Medawar, que dijo en los años 60, el envejecimiento es un problema no resuelto en la biología. Hayflick dice, no, ya está resuelto. Hombre, resuelto del todo no, pero... Y dice estas características del envejecimiento, que pasa, es literal, que pasa en todos los animales, que pasa en todas las especies, que pasa en todas las especies de cualquier especie, o sea, en todas las personas. O usted, ocurre en cualquier, sea una mosca que la hemos puesto en el sitio mejor y además tiene, esto es, tiene termodinámica que se debe a que dice Hayflick que si eso es el envejecimiento no hay nada que comparte. Parece que tenemos problemas en la conexión. No sé si lo notáis todos. Sí, se está cortando. Pepe, Vale, Pepe, sí. si nos oyes, a lo mejor sería conveniente que te pasaras al ordenador de Mari Carmen porque se está congelando y además te hemos perdido parte del... Voy. Vale. Voy a abrir la presentación, si os parece. Vale, voy yo para allá. Cierre ¿de acuerdo? Para que haya menos, no sé si sirve para algo, pero vamos, me paso el de del lado. muy bien. Perfecto, Pepe. Y ahora compartir. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Esto aquí y un segundo. Sí, ya está. Adelante. Es una suerte que estéis tan cerquita porque lo hemos resuelto. Ya he venido de casa. Estábamos en el despacho del lado. Bueno, pues estábamos en el envejecimiento. Vale, es decir, que a pesar de... Un momento. O sea que no hay ninguna enfermedad que le pase a todo el mundo. Por lo tanto, no está claro que se pueda decir que el envejecimiento... Pepe, perdón, seguimos, es decir, lo que no vemos es la presentación. ¿Podéis compartirla? Yo la veo bien. Sí, perdón, yo también. pues Lo que no vemos es la cámara, es lo único cámara. que no. Mari Carmen, has apagado la cámara, me parece. Ahora, a ver, perdón. Vale, espera un segundín. Un momentín. Ah, claro, había apagado la cámara de ella. Y Claro, sí. Espérate que... Ahí. Perdonad. Ahora. Perfecto. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Va bien? Bueno, ya estamos en el negocio. Vale. Entonces, a ver si puedo retroceder. Pincha en la presentación. Ahora. Ahí avanzó, pero para atrasar. Ahora. Ya está. ¿Sabes qué pasa? Vale.
Entonces nosotros hemos decidido estudiar aquí en el laboratorio los centenarios porque son excepcionales. Mirad, estos son a la derecha Chelo Borràs y a la izquierda Juan Gambini, que son los que colaboraban en este estudio. Mucho del trabajo lo está haciendo Chelo Borràs, y ella dice que esta es una de las centenarias y que mirad la piel, que hombre, no es lo mismo que la de una mujer de 30 años, pero que esta señora, hasta su muerte, que murió hace un par de años, a los 104, tenía un aspecto y una vitalidad excepcional. ¿Me oís? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. De una vitalidad excepcional. Y aquí tengo una imagen de mi madre. Mi madre murió a los 99, las mismas semanas que cumplía 99, en junio del año pasado. Su madre vivió 101, 99 es un centenario, pues. Y aquí la veis a los 95, tendría, bailando por la noche. Se me ve a mí agotado aquí abajo y estaba bailando con mi hija, porque era el cumpleaños de mi hija, eran las 2 de la mañana, yo estaba esperando que se fuese a su casa. O sea, no, llevarla acompañarla a su casa, donde vivía sola. No vivió hasta el final, pero vivió. Esta calidad de vida es lo que nosotros perseguimos. Fijaos que en este trabajo Tom Peirce describe la idea de que el envejecimiento con calidad de vida es casi todo el tiempo. Aquí se me ve la punta de flecha. Estos son centenarios, supercentenarios de 104, 105, y se ve cómo, así como las personas de envejecimiento normal se empiezan a poner enfermas alrededor de los 60, 70, y después se mueren a los 80 y pocos, digamos 85, Mari Carmen lo proponía antes, vamos, lo describía antes, el 85, 86 será el 2040. Pero si uno mira cualquier enfermedad, pues la persona normal, el pobre que envejece normal, se pone enfermo alrededor de los 60, 70, y el centenario se pone enfermo a los 90, 95, y en realidad tenemos un periodo de vida muy bueno de salud. Hemos hecho, hace unos años hicimos el Grupo Español para el Estudio de los Centenarios, que está con sede aquí en el Hospital Clínico, al lado de la Facultad de Medicina, donde trabajamos. Entonces hemos hecho una serie de trabajos, secuenciamos el exoma de varias familias de casos de envejecimiento excepcional, y os contaré una idea de cómo especialmente de la transcriptómica, aunque con Reinal Pamplona en Lérida hemos hecho también la lipidómica. Doy un paso atrás para decir, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo más importante en nuestra opinión? En mi opinión, una cosa fundamental que pasa en el envejecimiento y que le pasa menos a los centenarios es que hay un envejecimiento mitocondrial, que se produce un colapso energético. Este es el primer trabajo serio que hicimos en el envejecimiento. Fue la tesis de Juan Sastre, la publicamos en Hepatología en el año 96. Y lo que vimos es que las mitocondrias, estas son las jóvenes, y fijaos, esta mitocondria, esta es la vieja. ¿Dónde estamos? Eso ya lo hemos visto, pues estamos muy bien. Vale. ¿Dónde estamos fracasando? ¿Qué intentamos y no conseguimos de momento? Que la mitocondria vieja recupere el estándar de la mitocondria. Ahí es donde tenemos más problema. Un momento. Mira, sí, mira, y si quieres devolverle el cargador y desconectarlo a... Perdón. Vale. Nosotros hemos estado buscando, a mí se me ocurrió decir, vamos a buscar genes de longevidad, genes que cuando se activan el animal vive más. Por ejemplo, el P53, esto fue una colaboración con Manuel Serrano, el P53 es un gen de longevidad. Por ejemplo, la telomerasa, esto lo hicimos más con también Manolo y con María Blasco, es un gen de longevidad. Muy bueno cuando se asocia, cuando se protege al animal contra el cáncer. Fijaos que el editor del Cell, nosotros dijimos telomerase delays aging y dijo no, y es verdad, in cancer resistant, porque a esos ratones les habían puesto no solamente la sobreexpresión de la telomerasa, sino también de P53 y de ARF, de estos dos genes que teníamos antes. Y este, por ejemplo, la implicación del RAS. Aquí lo que vimos fue que no sobreexpresando un gen, sino que inhibiendo otro, la expresión de otro, pues se retrasa el envejecimiento. Aquí ya vimos
no solamente que se retrasaba el envejecimiento, sino que se mantenía en mejor actividad en los animales que tenían inhibido el RAS. Vamos a pasar ahora a mirar un poquito un paso más. Entonces, yo ya pensé, digo, ya está bien de hacer sobreexpresión de genes que se relacionan con el envejecimiento en animales. ¿Qué le pasa a los que viven muchos? Y ahí empezamos el estudio de los centenarios. Hemos estudiado primero los microRNAs porque son muy reguladores, luego los mRNAs, luego hemos visto la pluripotencia y hemos hecho estudios funcionales. Empecemos por los microRNAs. Lo que hicimos fue ver los jóvenes octogenarios y centenarios y vimos la expresión de microRNAs y de mRNAs. Lo primero que hicimos fue darnos cuenta que los microRNAs, cuando haces un análisis global y un análisis de componentes principales, se ve como los jóvenes y los centenarios están juntos y los octogenarios están separados. Estos pobres no funcionan como los jóvenes, los que funcionan como los jóvenes son los centenarios. Fijaos que el verde es el joven y el azul es el centenario. Nos dimos cuenta que los microRNAs están mucho más sobreexpresados en los centenarios que en los jóvenes incluso, 7-0. Y no digamos que en los octogenarios es 102-1. Es decir, los genes reguladores que codifican para RNAs, que son microRNAs, están muy sobreexpresados en el centenario. El centenario tiene algo especial. Esa fue la primera idea que desarrollamos. Identificamos los 6, de los cuales estos 3 tienen funciones conocidas. Y les hicimos, esto lo habíamos hecho mediante análisis transcriptómico general, y ahora lo que hicimos fue hacer una PCR y confirmar que los resultados que habíamos obtenido en el análisis transcriptómico por microarrays se confirmaba por PCR. La pregunta siguiente era ¿por qué? Entonces nos dimos cuenta que lo que ocurre es que los centenarios sobreexpresan muchos genes que son especialmente importantes para el procesamiento, para la producción de microRNAs. Solamente dos muy importantes son el DROSHA y el Dicer. Y quiero haceros ver, yo estoy midiendo actividades enzimáticas toda la vida, desde hace 40 años en relación con el envejecimiento. Yo no he visto un cambio tan brutal que se quede tan bajo la expresión de una enzima, que es el Dicer, como en el caso de los envejecimiento normal. El centenario no, el centenario lo mantiene. Es más, esto está muy bajo, muy bajo en el octogenario y normal en el centenario. Este está más alto en el centenario que en el normal. La exportina, el que saca el microRNA, y después el Dicer está muy bajo en el octogenario, pero alto en el centenario. Luego nosotros habíamos explicado por qué el microRNA se sobreexpresa tanto en el centenario. Yo espero que no sea demasiado aburrido esto para los que no están interesados en la biología del envejecimiento, pero quería daros estos datos. Vamos a ver ahora la expresión no de los RNA reguladores, sino de los RNA mRNA, los RNA mensajeros. De nuevo hicimos un estudio transcriptómico, pero para mRNA, y vimos que aunque las cosas no estaban tan claras como en los reguladores, sí que queda muy claro que el octogenario y el centenario van por 2 vías distintas. O sea que son muy diferentes. Hicimos la comparación de centenarios frente a jóvenes y centenarios frente a octogenarios, hicimos un diagrama de Venn y nos salen 1721 genes que son específicos de los centenarios, específicamente sobreexpresados en los centenarios. Aquí hicimos, esto fue un trabajo, parte del cual os voy a contar, donde hubo una colaboración muy intensa, cosa que me satisfizo mucho, de nuestro laboratorio, del Laboratorio de Análisis Genético, de Mónica de la Fuente en Madrid, que hizo unos análisis que nos cuento, de Ander Mateu en San Sebastián, de Gianni Pes. Este señor fue el que creó la idea de los Blue Zones. Los Blue Zones simplemente eran, el hombre trabajaba en Cerdeña, donde encontraba un centenario y ponía un punto. Y habían valles en Cerdeña que se llenaban de puntos azules del bolígrafo, literal.
Y así, de ahí viene la idea que quizá hayáis oído hablar del Blue Zones, donde hay muchos centenarios. Todo venía que Janípez, que era el médico del bar, de la zona esa, fue poniendo los puntos donde se encontraba un centenario. Es una cosa curiosa. Pues bien, nosotros hicimos un análisis transcriptómico y entonces hicimos un análisis de subredes, de subnetworks, que el subnetwork es un grupo de genes que están conectados con uno en concreto. De los 1721 genes, nos encontrábamos con que nos salían esto que veis, que lo que quiero que veáis es que este es comparando el centenario frente al joven, mirad la imagen, y este es comparando el octogenario frente al joven. Lo que está en azul aquí está en rojo ahí. ¿De acuerdo? Esto es importante. Es casi especular, no es completamente especular, pero es casi especular. Los genes que se sobreexpresan en uno no se sobreexpresan en el envejecimiento ordinario. Cuando hicimos estos nodos que hay aquí, 1, 2, 3, 4, deliberadamente lo he puesto así de liado para que veáis la masa de datos que se manejan, se pueden centrar en estos 6, interferón gamma, TNF, etc. De los cuales se centran, estos 6 se pueden reunir en estos 4 que son en realidad 3. El FAS ligando, el BCL-XL y el CCL5. BCL-XL y FAS ligando están implicados en la apoptosis. Y este es un concepto interesante. CCL5 en la inflamación lo vamos a dejar de momento. El BCL-XL inhibe la apoptosis intrínseca y el FAS ligando promueve la apoptosis extrínseca. ¿Qué quiere decir? Que el centenario maneja mejor la apoptosis que el octogenario. Mantiene las células que están un poquito mal, no las mata, apoptosis intrínseca, pero cuando una célula tiene un ataque genotóxico, el FAS ligando apoptosis extrínseca y las mata. Los genes convergen en BCL-XL y nos puso muy satisfechos porque es una proteína mitocondrial que regula muchísimas funciones mitocondriales y fijaos que en el año 96 nosotros habíamos empezado demostrando, se había postulado, no se había demostrado, que el gen que la mitocondria es el orgánulo fundamental del envejecimiento. Hicimos una serie de pruebas, por ejemplo, que mantienen la apoptosis intrínseca y de hecho tienen menos liberación al plasma. Esto es estudio en humanos de citocromo C. La caspasa 8, en cambio, en células polimorfonucleares periféricas, está aumentado en el centenario frente al octogenario, apoptosis extrínseca. Pero más curioso, derivado de un trabajo de Manuel Serrano, donde había sobreexpresado los genes de Yamanaka, los había sobreexpresado en animales y vio por primera vez la reprogramación de células en la persona, en el animal in vivo. Yamanaka lo había hecho en vitro, ¿no? Nosotros pensamos, ¿qué le pasará a estos genes en el centenario? Y nos encontramos, lo publicamos, esto es el trabajo de Yamanaka, nos encontramos con que estos factores, resulta que están dos de estos 4 factores están sobreexpresados. Es decir, resulta que el centenario sobreexpresa los factores de Yamanaka, los factores que te hacen reprogramar las células. Los factores de pluripotencia. Por lo tanto, no todo es apoptosis, también es probablemente reprogramación celular. Y eso lo hicimos en 2 cohortes, la de Arcira, que es la nuestra, y la de Sassari, que es la de Cerdeña, donde se definieron los Blue Zones. Claro, la siguiente es, bueno, pues vamos, esto ya que viene ahora no está publicado. Vamos a ver qué le pasa a los hijos de los centenarios. Y de los hijos de los centenarios quiero señalaros una cosa. Son gente de la misma edad que los hijos de no centenarios, ¿vale? Porque se me podría decir, el centenario es tan mayor que, bueno. Muy bien, los hijos de los centenarios son mucho menos frágiles que los hijos de no centenarios. Valor significativo. Se agotan menos que los hijos de no centenarios. Es decir, perdón, estos son los centenarios, este valor comparado con este valor comparado con este. Los cambios son altamente significativos. Andan más despacio. O sea, andan más deprisa los hijos que los hijos de personas que no son centenarias, con valores altísimamente significativos. Es decir, los hijos de los centenarios tienen algo que ya puedes ver que
que están en mejor estado de salud que los hijos de personas no centenarias. Hemos hecho un análisis genético y sale que tienen un perfil genético, los hijos de centenarios parecidos a los centenarios, y sí, directamente separado de los que no son hijos de centenarios. Podría entretenerme hablando mucho más de esto, pero es una cosa que me ha resultado muy curiosa. Los resultados no están todavía públicos. Y ahora voy a hacer al revés lo que ha hecho Elena. En vez de ir del animal y, bueno, en su caso del ser unicelular, a extender interesantísimos datos al humano, nosotros vamos del humano a ver si en un animal pasa lo mismo. Habíamos identificado el BCL-XL como un gen que aparece en el centenario especialmente interesante. ¿Y qué pasa en un animal que se separaría también millones de años de nosotros, como el gusano, el C. elegans? Pues cuando sobreexpresas el ortólogo de BCL-XL, que es Z9, resulta que vive más. O sea, el mismo gen que se sobreexpresa en centenarios, cuando tú lo sobreexpresas en un gusano, el gusano vive más. Y en moscas, lo mismo. Tanto moscas en machos como moscas hembra, cuando tú sobreexpresas el gen, la mosca vive más. O sea, el que sale en el humano, resulta que lo hemos buscado en el animal invertebrado y no solamente vive más, sino que tiene más vitalidad. Por ejemplo, la geotaxis negativa, las moscas que están mal se quedan bajo, las que sobreexpresan el gen vuelan más. La fototaxis, las moscas van a la luz, como todo el mundo sabe. Pues bien, resulta que las viejas ya no van a la luz tanto, pero las que sobreexpresan nuestro gen BCL-XL viven más. Y ahora los ratones, tenemos ratones transgénicos de BCL-XL y estamos haciendo las pruebas y vamos a medir función física, senescencia, estado oxidativo, y ya os contaré, porque lo que salga no lo sabemos, porque el experimento en ratón dura más de 2 años y el experimento en humanos dura 100. Nosotros hemos empezado por el humano porque hemos pillado el centenario. Lo que ocurre en el ratón no lo sé, pero ya puedo decir que me resulta extraordinariamente interesante. El gen de los centenarios aparece, ya sé, tiene una función de longevidad y de vitalidad en el invertebrado. ¿Cuál es el epílogo del viejo gerontólogo que soy yo? Pues que hemos de intentar adaptarnos a los cambios, comprimir la morbilidad, evitar la fragilidad y dependencia con las ideas de Mari Carmen Gómez y pensar que todavía eres útil. Aquí tengo el ejemplo de dos personas que vivieron muchos años, gracias a Dios. El de la derecha es mi padre y el de la izquierda es mi jefe. Ambos estuvieron activos en su actividad. Mi padre era más la clínica y mi jefe en investigación. Krebs estuvo afortunadísimamente activo hasta la jubilación. En mi caso fue crítico porque yo lo conocía jubilado con una enorme actividad. Son personas que se mantuvieron activas y que llevaron un envejecimiento saludable. Y aquí tenemos una frase que me gusta mucho. Einstein tuvo un médico que era este señor Julius Berger, que se ve que era una bellísima persona y que huyó de los campos de concentración, en fin, de todo. Y este hombre era el médico de Einstein. Y entonces Einstein le dijo, la gente como usted y yo, le decía a su médico, somos mortales, pero no nos hacemos mayores. Einstein pensaba que los hacía mayor. Lo que quiero decir es que nunca paramos de estar como niños maravillosos ante los grandes misterios de la naturaleza. Con esta frase tan interesante del gran Albert Einstein quiero terminar, y aquí agradezco las colaboraciones de muchos grupos, de Avellana, de Baserna, Leoro Díaz Maña, Mónica de la Fuente, Ander Mateo, Gianni Pes, con el creador de las Blue Zones, que han permitido hacer toda esta serie de estudios, y naturalmente el grupo de investigación. Carmen lo ha sacado en foto, yo saco aquí los nombres de la gente que estamos juntos trabajando y en realidad pasándolo muy bien estudiando el envejecimiento. Aquí tenéis al grupo, aquí tenéis a la gran Mari Carmen Gómez Cabrera, aquí está Chelo Gras, que ha hecho mucho parte de los estudios de centenarios, Cristina Mas, Juan Gambini, etc. A todos vosotros y a vosotros por vuestra atención, muchas gracias. Ahora no sé qué tengo que hacer. Muchísimas gracias. Si os parece, bueno, si os queréis quedar allí mismo, pasamos a leeros alguna de las preguntas que pueda tener el público. Las podéis escribir en el chat y tenemos un par ya.
¿Quitamos el compartir pantalla nuestro? Sí, Sí. ¿Salgo? Si nos- Ahí, en lo rojito. Sí, pero no me... Espera. Mira a ver tú, porque... a ver si puede- qué tonto está. Ya está. Perfecto, pues si os parece voy con la primera pregunta que Antonio Piñeiro la dirige a la doctora Mari Carmen Gómez y él dice que le gustaría que si le podéis ayudar a preguntarle a las personas del mundo de la medicina por qué no se dedica más tiempo a promover el ejercicio físico para las personas mayores. Mira, esa es una buena pregunta, pero nosotros sí que nos dedicamos a promover el ejercicio para las personas mayores. Es desde el ámbito clínico, hay mucha evidencia muy sólida de que es una intervención muy beneficiosa. Yo no sé si desde el ámbito más político pues no se hace el esfuerzo que se debería hacer. Nosotros sí que tenemos una spin-off de la universidad que se llama Programa Mejora y nos dedicamos a eso, a los programas de ejercicio físico para adultos mayores, pero muy concretamente en el ámbito de la fragilidad, prefrágiles o frágiles. Yo os he hablado de dos movimientos que diseminan el mensaje del ejercicio físico es medicina, a través de la ACSM en Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. Y yo insisto que desde la clínica y desde las ciencias del deporte sí que se intenta promocionar que la práctica del ejercicio físico es muy saludable. Muy bien, nos preguntan también en esta línea, Cristina La Peña, ¿qué tipo de ejercicio físico sería conveniente para prevenir el envejecimiento funcional y durante cuánto tiempo habría que practicarlo para que tuviera los efectos beneficiosos? Vale, esa es una muy buena pregunta. Los programas de intervención para prevenir el envejecimiento funcional, hay un consenso en la literatura de que deben ser multicomponentes. Cuando hablamos de ejercicio físico multicomponente, es un tipo de ejercicio en el que se trabajan varias cualidades físicas básicas. O sea, tradicionalmente se ha considerado que el adulto mayor no debería hacer trabajo de fuerza, que lo que debería hacer es únicamente ejercicio aeróbico, pero hay muchas evidencias en contra de esa idea. Por tanto, nuestros programas de ejercicio físico combinan un elemento aeróbico, trabajo de fuerza, trabajo de coordinación y de equilibrio y luego trabajo de flexibilidad. Y solemos trabajar las 4 cualidades físicas básicas en cada una de las sesiones. La duración de 6 meses parece bastante interesante, tiene un efecto, pues lo que habéis visto, en reducciones en la fragilidad de más de un 50%, visitas a los centros de atención primaria. Mi recomendación es que incorpores al ejercicio como un hábito en tu vida, que no te pongas un periodo, que no acortes o no lo acotes en un periodo en concreto, que lo incorpores en tu día a día. Pero ya te digo, los programas de intervención de 6 meses, multicomponentes y 2 aspectos más, que sean sociales, porque la sociabilidad del programa aumenta muchísimo la adherencia, que es algo que es importante promocionar cuando hablamos de ejercicio, y que sean personalizados. No vale cualquier cosa para cualquier persona. O sea, la evaluación funcional geriátrica previa es clave para establecer a qué intensidades se deben de ejercitar, qué tipo de ejercicios se deben evitar. Debemos recordar que hay muchas contraindicaciones en el ejercicio físico que hay que observar. No se debe hacer en determinadas circunstancias o en determinadas patologías, o al menos se tiene que adaptar, y eso debe ir incorporado o tiene que ser tenido en cuenta en los programas, sobre todo de adultos mayores. Muy bien, tenemos otra pregunta, primero una reflexión de Ana que nos dice que trabajar agota y por eso no queda ni tiempo ni energía para el ejercicio físico. ¿Convendría jubilarse antes para aumentar el ejercicio? De ser así, ¿qué edad sería recomendada? Mira, yo frente a ese argumento de Ana, normalmente el principal motivo por el que no hacemos ejercicio la excusa que ponemos es falta de tiempo. ¿De acuerdo? La recomendación general en adultos mayores y en jóvenes también es, por parte de la OMS, son 150 minutos de ejercicio físico a la semana. O sea, hablamos de 30 minutos de ejercicio físico al día. Eso sí, nos planteamos un ejercicio moderado, de baja intensidad. Si el ejercicio es de alta intensidad, podemos reducirlo a la mitad, 75 minutos, o sea, 15 minutos al día. Yo, en principio, creo que todos tenemos tiempo pues, para poder hacer ejercicio. Si te agota mucho el trabajo, tienes que hacer ejercicio por la mañana. ¿De acuerdo? Cuando te levantes y estés fresquita,
pues entonces incorporas el ejercicio físico. Ya digo que para ser considerado activo físicamente hay que invertir muy poquito tiempo en el ejercicio y ni siquiera esa poquita cantidad de tiempo parece que encontremos un hueco para hacerla. Déjame que haga una A reflexión. mí me gustaría comentar algo, o que comentaréis vosotros más bien, porque claro, en el envejecimiento, como Pepe ha demostrado, hay unos genes. Los genes no los podemos cambiar, vienen con nuestro setting y no podemos elegir a los padres. Habéis comentado el ejercicio, indudablemente el ejercicio es una gran bondad, pero me gustaría que tanto Elena o Mari Carmen o Pepe comentarais, si tuviéramos que llevar a la práctica la restricción calórica, ¿cuál sería el consejo? Porque está claro que en la glucosa y en los hidratos de carbono hay algún factor, ¿no?, que habéis demostrado. ¿Cuál sería el consejo sobre la restricción calórica aplicada? Porque ahora ya sabéis que hay unas dietas que hablan de dietas intermitentes, la mayoría, bueno, casi todas o el 100% son barbaridades, pero sí me gustaría que como científicos pusierais un poquito de razón en esta historia de la restricción calórica y las dietas. Déjame que te diga una cosa. Si quieres restringir algo que no sea calórico, que hace casi los mismos efectos, una buena idea es restringir la metionina. La restricción de metionina se ha demostrado que casi tiene los mismos efectos. No lo ha hecho un grupo solo, lo han hecho muchos. Y restringir metionina es restringir la carne roja. No quiero que salga la gente de ahí diciendo, Viña dice que no coman carne roja. No, pero que si quieres restringir algo, restringe la carne roja. Y una nota más. No está tan claro lo de que la restricción calórica sirva en el humano, que no se parece al animal de experimentación en muchas cosas, pero vamos, en que el humano está en sociedad, abierto a infecciones, frío, calor, estrés, y el animal que desde McKay en 1932 demuestra la restricción, ese animal está en una jaula y cada vez la jaula es mejor, ¿no? O sea, la temperatura, la luz, no sé cuánto. Entonces, el humano sometido a infecciones es bueno, no necesariamente es bueno que esté tan la restricción calórica. La obesidad es definitivamente mala. Y estar en el límite entre el peso normal y el sobrepeso parece ser que es lo mejor. En el ser humano, no porque sea distinto biológicamente, hemos visto que hasta el Saccharomyces, sino porque está en una situación distinta a la del ratón o lo del mono en una jaula, ¿eh? El ser humano estamos, bueno, ahora sales y está lloviendo ahí en Barcelona, la tierra es fría, todas estas cosas hacen que haya que poner una nota de precaución a la restricción calórica y a las muchas mentiras que, como dices, hay en esto. Restricción calórica en animal de experimentación, fuera de duda, en el humano no está tan clara. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pepe. Hay algún investigador famoso en el mundo del envejecimiento que presume de una dieta calórica de bajas calorías y que se muestra o considera que está muy bien conservada para la edad que tiene. Y eso pasa en algunas investigadoras muy famosas, ya os digo, en el campo. Pero es muy complicado conseguir ese equilibrio, por todo lo que os decía Pepe. O sea, que bajar la metionina es uno de los ejemplos típicos, pero hay muchas cosas que tienes que modular. Entonces, en esta investigadora en concreto en la que estoy pensando, ella ha hecho un montón de intervenciones para conseguir tener la carga proteica que sustituya la carne roja, etcétera, etcétera. O sea que tiene muy complicada su vida para intentar llegar a un equilibrio que sí le permita envejecer mejor, más saludable, pero que no le perjudique en otras funciones esenciales, ¿no? Porque hay muchas más cosas que envejecer en un organismo modelo tan complejo como somos los humanos. Pero yo en líneas generales diría que para envejecer sano hace falta dos cosas. Yo creo que como la dieta es un poco complicada o hay que conseguir un equilibrio complicado, el ejercicio es una alternativa maravillosa. Y Mari Carmen nos ha hablado muchísimo y hay que encontrar modelos y pautas y cuánto tiempo. Y hay que empezar cuanto más pronto mejor, porque la idea es que el ejercicio puede hacer que nuestras células sean más fuertes cuando llegue la etapa del envejecimiento.
O sea que las células serán distintas gracias a que durante toda nuestra vida hemos trabajado para que esas células sean diferentes. El otro componente que yo creo que es súper útil es mantenerse intelectualmente muy activo. Por lo tanto, yo estoy en contra de lo que proponía, me parece que Ana, de jubilarse temprano, pero eso ya es una opinión personal. Yo creo que cuanto más le demos a la cabeza, me ha parecido súper acertada la diapositiva del comentario de Einstein, y me parece que eso es algo muy importante también para mantenerse joven, yo creo. Déjame que Has ido a dar en un aspecto interesantísimo que me gustaría que comentarais, porque toda la visión que hemos visto es muy sistémica del organismo. Indudablemente el músculo esquelético, la sarcopenia, la fragilidad son muy importantes, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Cómo afectan estas particularidades al cerebro? Porque como habéis mostrado, la enfermedad de Alzheimer nos acecha y está disparándose su prevalencia. ¿Qué pensáis sobre el modelo del ejercicio, sobre la genética también del envejecimiento cerebral y sobre la glucosa? Déjame que añada una cosa yo que quería decir justo, y que si lo hubiera dicho hubiera dado pie a lo tuyo. El control del estrés es muy importante. Hay evidencia de que primero, de que hemos evolucionado para un estrés distinto al que tenemos. Un estrés muy grave, se te va a comer el león. Y total, hace 10.000 años estábamos así, pero es que hace 150 años estábamos así. No había el estrés de una persona que vivía en el campo y tal, era eso, que viniese alguien y lo matara. Y ahora tenemos otra cosa que se llama carga alostática, que es todos los días un poquito de estrés. Para eso no estamos preparados. Y eso envejece mucho porque las catecolaminas y sobre todo los corticoides son muy malos. Y eso está demostrado por los científicos del estrés que hoy no hemos citado. Y eso te lleva al estrés, al efecto sobre el cerebro. Y yo estoy yo creo que tengo una visión esperanzada de que ya empieza a haber cambios de estilo de vida, tú sabes más que yo de eso, que te permita retrasar la transición a la demencia de la enfermedad, desde el deterioro cognitivo leve, que es una cosa que se puede llevar. Lo malo es que eso te lleve a la transición a la demencia. El ejercicio físico yo creo que hoy es un tratamiento fundamental, pero hay cambios en nutrición, etcétera, que creo que en próximos tiempos nos llevarán a una esperanza de que se pueda retrasar la transición a la demencia. Yo lo he visto personalmente en casos de personas que te dicen, yo sé que me voy a quedar como un vegetal. Oye, esto es muy duro. Claro, porque la gente no es tonta y ve que está en pleno deterioro cognitivo. Y yo creo que todos los adelantos que hagáis, o hagamos entre todos, para el asunto del conocimiento de la biología de la enfermedad de Alzheimer son pocos. Todos los esfuerzos son pocos. Hay un estudio, si puedo añadir algo, que se publicó en Lancet, que es el Finger Study. Finger porque se hizo en Finlandia, donde lo que hacen es combinar 4 aspectos del estilo de vida y estudian la incidencia que tiene sobre la evolución del deterioro cognitivo en una población, la verdad es que bastante numerosa. Y entre esos 4 aspectos, si no recuerdo mal, estaba el ejercicio físico, estaba la dieta mediterránea, o sea, una intervención nutricional, estaba el entrenamiento cognitivo y un cuarto creo que era socialización, o sea, el hecho de hacer cosas en grupo con los participantes. Y consiguen retrasar el deterioro cognitivo de una forma significativa. Ya os digo, se publicó en Lancet y luego hubo un follow-up donde combinaban ya 9 aspectos que podrían ser interesantes en la prevención de Alzheimer, y ya, pues, además de estos 4 aspectos, en el control del peso, el control de las pérdidas auditivas asociadas a la edad, pero estos 4 iniciales, que son aspectos nutricionales de estilo de vida, parece que son la clave para poder retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Y una cosa que me gustaría decir en relación a lo que ha comentado Elena, yo estoy completamente convencida que cuando antes empieces a hacer ejercicio muchísimo mejor. Tenemos evidencias de que esta gente que acumula 30 años de ejercicio físico envejece muy satisfactoriamente, pero empezar tarde no está mal. Un Layton set también tiene sus beneficios. Y los que estamos viendo en los programas de intervención en gente que ya es frágil. La gente que es frágil lo es porque no tiene un background deportivo muy sólido, porque no ha hecho ejercicio nunca. Pero si se inician en los programas de ejercicio, nosotros tenemos gente de 70 años, vemos beneficios también muy interesantes.
yo creo que lo que te garantiza el empezar pronto es que estableces un hábito. Y el ejercicio es eso, es un hábito. Tienes que plantar la semillita en el niño para que necesite hacer ejercicio o disfrute de hacer ejercicio durante toda su vida. Por eso el inicio precoz es muy interesante, pero un inicio tardío no tenemos que descartarlo porque también tiene beneficios que valen mucho la pena. Muy bien, si os parece pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Delki Meza si actualmente están llevando a cabo alguna investigación clínica en adultos mayores. Si le podéis contar un poco algún ejemplo. Sí, hemos hecho 3 ensayos clínicos en adultos mayores. 2 están en marcha ahora mismo y uno ya finalizó y lo publicamos en una revista de geriatría. Tenemos un ensayo clínico que se llama Robustness, que es una combinación de ejercicio físico, estos programas multicomponentes, con suplementos proteicos y suplementos de vitaminas. Porque en este caso los criterios de inclusión en este ensayo clínico son ser frágil y además tener riesgo de desnutrición. No estar desnutridos, pero tener riesgo de desnutrición. Fijaos que la desnutrición en el adulto mayor, os parecerá mentira, pero prácticamente afecta al 40% de los adultos mayores. O sea, a medida que se envejece, el riesgo de desnutrición aumenta mucho. Y esas 2 combinaciones, o sea, la combinación de ejercicio con este suplemento nutricional, pues estamos ahora en marcha con los ensayos, pero parece que nos va muy bien. Perfecto. Nos preguntan si deberíamos establecer diferencias en estas recomendaciones según el sexo. Pues esa es una muy buena pregunta. Nosotros hemos visto que la incidencia en fragilidad es mayor en mujeres que en hombres, ¿vale? Pero la mujer vive más, pero es más frágil. Exactamente. Vive más, pero no vive mejor. Pero la virtud que tiene la mujer es que se adhiere mucho mejor a los programas de intervención con ejercicio que el hombre. Nosotros cuando hacemos los reclutamientos, que solemos hacerlo en los centros de día, que están asociados a los distintos ayuntamientos, cuando se propone el estudio, las mujeres están encantadas de participar y los hombres son muy reticentes. Prefieren estar jugando a las cartas, jugando al dominó, que incorporarse a los programas de intervención con ejercicio. Y luego la respuesta a los protocolos de entrenamiento también son un poquito distintas. Tenemos un proyecto ahora mismo en marcha que queremos ver ese dimorfismo por qué se produce, porque cuando se incorporan las mujeres a los programas de ejercicio vemos beneficios menores de los que vemos cuando se incorporan los hombres. O sea, pensamos que de cara a la personalización del ejercicio el estado funcional es importante, pero el ser hombre o mujer también. Y es en lo que estamos orientados ahora, cómo adaptamos los programas para que también se maximice el efecto beneficioso en el caso de la mujer. A mí me gustaría haceros una última pregunta que contextualice el envejecimiento y la situación actual de la pandemia. Habéis hablado de ejercicio, que es fundamental, de dieta. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico, con el ejercicio? Porque sé que conocéis de este tema también y me gustaría oír vuestra opinión. Yo voy a decir una cosa que es muy importante. El primer factor de riesgo de muerte por la infección de COVID, de SARS-CoV-2, para recordar, es la edad. En segundo lugar está la obesidad y patologías previas. Y por si acaso hay alguien que puede diseminar el mensaje, pensad que a pesar de que el sistema inmune baja, como has visto tú mismo y Mónica de la Fuente, etcétera, claro, pero en la primera ola la gente en las residencias de ancianos se morían tanto que había gente que estaba un anciano en la cama y un cadáver al lado. No daba ni para quitarlos, ¿sí? Con todo el respeto que se merece. Ahora están todos vacunados y no hay, se mueren las personas de otras cosas, pero no se está muriendo. Si la vacuna es extraordinariamente útil, tanto en el mayor como en el joven. Y eso es una cosa que creo que todos los que están oyendo están convencidos. No se trata de convencimiento como uno puede estar convencido de la Santísima Trinidad o no, porque eso es una cuestión de creencia. No es que yo creo en la vacuna, no, hay evidencia extraordinariamente potente y que por alguna razón, en mi opinión casi criminal, que se está corriendo en algunos ambientes la voz,
de que vacunarse no. Hay que vacunarse y cuantas más inyecciones te pongan, para mí, desde luego, mejor. Esto es el sistema inmune que quería decir. No sé si queréis añadir alguna cosa. Te agradezco muchísimo esta intervención final para que realmente la ciencia penetre en la sociedad sobre esta apología de las vacunas. Es necesaria, nos ha salvado y estamos viendo cómo España realmente, ante esta ola que está arrasando Europa, está aguantando el tirón y nuestra gente mayor ya no se muere. Y esto lo vimos además desde enero en cuanto empezaron las vacunaciones. Por tanto, como científicos tenemos que estar siempre defendiendo que el sistema inmunológico hay que reforzarlo y el refuerzo son las vacunas. Lo siento mucho, pero el tiempo se nos ha agotado. Se nos ha agotado. Mari Carmen, por favor, proceda. Sí, no sé si querías decir una última cosa, Mari Carmen, sobre el sistema inmunológico y cerramos. Ya está, yo creo que con la aportación de Pepe tenemos... Muy bien. Pues eso, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, a todos los participantes y muy especialmente a nuestros 3 ponentes. Nos dicen también por parte del público que muchas gracias por las ponencias, han sido muy interesantes. Y como ya sabéis, pues esto quedará grabado por si alguien quisiera repasar alguna parte o alguien no ha podido asistir y la quiere ver, se podrá visualizar en el canal de YouTube y os esperamos en la próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Elena, muchas gracias. Adiós, Elena. Hasta luego. Muchas gracias, Paco. Adiós, adiós. Muchas gracias a todos por participar. Gracias y adiós. Gracias, Paco. ¿De salir? O de salir.